En el puesto 98, este tanto del austríaco Ivica Bastic era el encuentro de la fase de grupos del Mundial de Francia 98, cuando finalizaron empatados a 1 contra Chile. En noticias de la primera división, jugadores de La Gomera denunciaron amenazas de muerte en Varías, luego del partido disputado ayer. El portero Ronnie Álvarez y el delantero Marvin Alfredo Bembes denunciaron a través de las redes sociales que el equipo sufrió hostigamientos y amenazas. Pasando noticias de Aurora, los aurinegros no contarán por suspensión con 3 de sus refuerzos para enfrentar el sábado a Huehueteco en el Estadio del Ejército. Se trata del arquero Ricardo Trigueño Foster y de los volantes Freddy Iboy y Miguel Farfán, quienes recibieron su 4ª tarjeta amarilla del campeonato en el empate ante Varías la pasada jornada. En noticias del Cobán Imperial, el defensa Juan Manuel Pérez sufrió una distensión en el ligamento colateral de la rodilla derecha, según informó el cuerpo médico de los Príncipes Azules. Por esta razón, necesitará al menos 2 semanas para recuperarse, por lo que se perderá el choque ante Zacapa y contra Sayache. Para terminar con las noticias de la primera división, Zacachispas firmó a 2 jugadores, pero tiene 3 bajas para visitar a Guastatoya. Los muteros contrataron al experimentado lateral Julio Monterroso, de 30 años de edad, que jugó el torneo Apertura con los Halcones de la Mesía. Además, al defensor hondureño Nahum Ávila, de 29 años de edad, que lo hizo con el Deportivo Suchitepeques. Eso sí, no podrán contar para este partido con el colombiano John Eider Castillo, el mediocampista Jairo Danilo Orellana, ni con Carlos Marroquín. Bueno, hablamos un poco acerca de la primera división, y es que imagino que a muchos les llama la atención que jugadores de La Gomera hayan dicho que fueron amenazados de muerte durante el partido contra Varías, pero desafortunadamente si ocurre en la Liga Mayor, en la primera división me imagino que ocurre más. Sí, es una situación no solo lamentable, sino que por ello es que muchos equipos no querían jugar precisamente en Varías, porque ha sucedido muchas veces, incluso cuando han jugado en Malacatancito. Es decir, no únicamente, hay una situación que indudablemente es como, al final de cuentas, de impunidad, que no solo se mira en los estadios, sino que lo miramos a nivel macrosocial, y que por supuesto en los estadios se sigue manifestando. ¿Dónde hay más violencia? ¿En la Liga Mayor, primera división, segunda división o la tercera? Yo digo de que hay que particularizar los lugares. No, ¿En general? No es, yo te diría que en general es más difícil siempre entre menores la categoría, porque más impunidad hay. Sí, pues. Entre menores es la categoría, menos se fijan más gente y entonces mayor es la impunidad. Mayor es la impunidad de la amenaza de muerte, mayor en cuanto a los árbitros y las amenazas que reciben, los jugadores no digamos. Por eso es que ahora que está el representante de la Federación Internacional de Jugadores de Fútbol, porque aquí va a ser su asamblea general, es importante lo que mencionó acerca de que, por ejemplo, en Chile no se permite la utilización de juegos pirotécnicos en los estadios, no se permite. La violencia en contra de los jugadores es penada terriblemente en cualquier categoría del fútbol chileno. Ese es el tipo de cosas que hacen que haya un desarrollo superior, no solo en el contexto macrosocial, sino que por supuesto también después en los estadios. Bueno, vamos a ver
o intentar de ver más de cerca lo que suceda en cualquiera de las categorías del fútbol guatemalteco y por supuesto en cualquiera de los deportes. Ayer lo mencionábamos acerca del tiro con arco, acerca de cómo sí, le habían robado los implementos deportivos. Desafortunadamente, y eso es algo que hay que pensar muchísimo a la hora de hacer reuniones, porque de buena fe hicieron una reunión afuera de la casa del entrenador, pero una que era una zona muy segura hace algún tiempo, que era la zona 15 y específicamente Vista Hermosa, se ha convertido en un lugar donde los maleantes campean y por eso es que han cerrado muchísimas zonas. Hoy está en Vista Hermosa 1, por ejemplo, y hay un montón de calles que están totalmente cerradas. Pero más que zonas son las cuadras. Sí, y cuadras que absolutamente cerradas, pero absolutamente cerradas. Entonces las que no están cerradas son víctimas de los que hacen cosas como hurtar arcos, como hurtar computadora, que fue lo que le pasó a los arqueros guatemaltecos. Bueno, vamos con algunas preguntas antes de ir con uno de los grandes momentos de los mundiales. Malek Loaiza nos dice que ese no es el árbitro para el clásico. El árbitro del clásico es Mario Escobar. ¿No va a ser Juan Carlos Guerra? No. Mario Escobar es el árbitro del clásico. Gracias a Malek por la corrección. Pregunta Melvin Recinos, una pregunta interesante. ¿Con quién te quedarías? ¿Jesse Owens, Carl Lewis o Usain Bolt? Con Usain Bolt, bueno, depende, dijo Pepito. Si nada más son carreras de velocidad, con Usain Bolt, seguro. Porque además Jesse Owens... Carl Lewis. Sí, detrás Carl Lewis. Lo que pasa es que con Jesse Owens, desafortunadamente, el 40 y probablemente 44, nunca supimos qué es lo que pudo hacer por la Segunda Guerra Mundial. Solamente participó en unos Juegos Olímpicos y fueron los de Berlín 36. Pero yo no estoy seguro que si detrás Carl Lewis de Usain Bolt, yo porque digo los que dos en versatilidad sí te digo de que Jesse Owens adelante de los dos. Sí, porque hacer 5 récords mundiales, ¿cuánto fueron 5 récords mundiales en un día? 6 en un solo día. 6 en un solo día. Yo creo que ese es probablemente la faena más importante en el atletismo en la historia. Pero como velocista, yo no tengo ninguna duda. Yo me quedo con Usain Bolt como velocista. Versatilidad, porque Owens también hacía vallas. Versatilidad Owens. Sí. Más Owens que Carl Lewis. Y porque Lewis incluso tiene detrás Lewis, cierto... Pero detrás sí Lewis. Y sí, de último Usain pero Bolt. Lewis todavía tiene cierta duda acerca del uso de sustancias prohibidas. Se dice que para la carrera de 1988 en Seúl, la Federación de Atletismo de Estados Unidos encubrió algunas de las pruebas antes de los Juegos Olímpicos. Entonces, a él y a Dennis Mitchell. Lewis siempre ha dicho que no usó nada, ¿verdad? Pero también lo decía Lance Armstrong. No, Greg LeMond no. Greg LeMond sí ganó sus 3 bien ganados. Bueno, nosotros vamos a tener grandes momentos del Mundial. Y gracias a Móvil. Móvil patrocina tu pasión y te lleva a Brasil. Yo solo uso lo mejor. Móvil presenta. Cuando uno piensa acerca de la selección alemana de fútbol, uno recuerda las remontadas, los partidos que parecían perdidos, pero que de alguna manera han logrado salvar sobre la hora. El primero de estos grandes momentos llegó en la final de Suiza 54, cuando Alemania se topó con una de las grandes selecciones en la historia, la Hungría de Ferenc Puskás y Sándor Kocsis. En la ronda de grupos ya se habían enfrentado y Hungría había salido airoso con una goleada de 8-3. Tan solo 8 minutos habían anotaciones. Pero antes que terminara el primer tiempo, Max Morlock y Helmut Rahn habían igualado para los germanos. Fue hasta el minuto 84 cuando se definió la final, con otra anotación de Rahn para el 3-2, con lo que Alemania se llevó su primer título en el milagro de Berna. Móvil patrocina tu pasión y te lleva a Brasil. Yo solo uso lo mejor. Móvil presentó.
Indiscutiblemente una de las grandes gestas de todos los tiempos, esa de los alemanes ganándole a Hungría 3-2 y salvándose como se salvaron, como observan en las imágenes, dominados totalmente. Yo estaba leyendo acerca de la influencia que ha tenido el fútbol en algunas sociedades y muchos dan al milagro de Berna como uno de los impulsos para que los alemanes pudiesen salir de la depresión y sobre todo de todos los problemas que tuvieron después de la Segunda Guerra Mundial, intentando hacer otra vez su país y sobre todo económicamente, que estaban por los suelos, pero psicológicamente definitivamente a la población les puede ayudar un poco. El plan Marshall. Fue el plan Marshall, pero fue el plan Marshall, pero digamos, por ejemplo, Japón no recibió una ayuda tan importante como la que recibieron los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, y a pesar de eso fueron fue la segunda economía del mundo durante mucho tiempo hasta que lo rebasó China. Sí, las prioridades de las sociedades, ¿verdad? El hecho de priorizar la educación, los japoneses, los alemanes por supuesto también, y una industria fabril impresionante. Bueno, nosotros vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a tener mucho más porque tendremos el ranking de tiro con arco que se está disputando aquí en Guatemala y también vamos a tener biografía.